Para dar la bienvenida y presentar la nueva política de salarios mínimos, invitamos a la secretaria Luisa María Alcalde Luján, quien nos dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas todos a este día tan especial en el que presentamos la nueva política de salarios mínimos. México es un país de contradicciones. Tenemos una de las 15 economías más importantes del mundo y al mismo tiempo una de las 10 más desiguales. Somos de los países más abiertos e integrados al mercado internacional y a la par, uno de los menos inclusivos con los sectores más rezagados frente al proceso globalizador. Nuestra población es de las que más horas trabaja al día y al mismo tiempo es de las que menos salario percibe. Nuestras empresas crecen y se posicionan en el mercado nacional e internacional, mientras que un 57% de nuestros trabajadores siguen excluidos del sector formal de la economía. Un país repleto de talento y potencial, con un bono demográfico excepcional, pero donde los jóvenes no encuentran trabajo. Estas contradicciones son graves y arraigadas, pues arrastran más de 3 décadas de políticas laborales cuyo eje ha sido la precarización del trabajo y la contención del salario mínimo. Estas medidas produjeron efectos económicos y sociales adversos que se vieron reflejados sobre todo en los bolsillos de los trabajadores que perciben menos ingresos. A partir de 1976, año en que se registró el pico más alto, el salario mínimo ha seguido una pauta descendiente hasta perder más del 70% de su poder adquisitivo al día de hoy. Si a inicios de los 80s, con un salario mínimo se podía comprar 51 kilos de tortilla, para inicios de la década actual solo podían comprarse 5 kilos. En aquellos años alcanzaba para 8,5 kilos de huevo, en la presente década solo alcanza para 1,7. De poder adquirir 18 litros de leche, ahora con un salario mínimo se puede comprar únicamente 4,6 litros. Los trabajadores que en la actualidad reciben un salario mínimo tendrían que laborar 3 jornadas más que un trabajador de la década de los 70 para mantener el mismo nivel de vida. La política de contención también provocó que el salario mínimo de México se ubique en los lugares más bajos de los países de la OCDE y de América Latina. Este rezago es una anomalía, pues los trabajadores de países con menores niveles técnicos, de capacitación y de productividad perciben mejores salarios mínimos. De hecho, al aumento en productividad que se registró en las últimas décadas no le correspondió un aumento al salario mínimo. Por el contrario, discurrieron por trayectorias inversas. Aunque la productividad se incrementó durante las últimas décadas, el ingreso de los trabajadores continuó disminuyendo. Esto quiere decir que los beneficios del aumento en productividad se concentraron en otros factores de la producción o estratos laborales. Recapitulando, en México el salario mínimo no alcanza para lo mínimo. Por tanto, estamos ante un franco incumplimiento con el mandato constitucional que le dio origen a esta institución. Tras una prolongada espera, finalmente ha llegado la hora de romper con las políticas salariales del pasado y plantarse nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor. La recuperación gradual del salario mínimo es una medida clave impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en conjunto con otras políticas de fortalecimiento del mercado interno permitirá reducir y superar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria. El consenso que hoy alcanzamos gobierno, empresas y trabajadores coloca el salario mínimo en una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible. Según los consensos alcanzados hoy por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para 2019 se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos.
y en 176.72 en la zona libre de la frontera norte. Se trata a nivel nacional de un aumento del 16.21%, mientras que en los municipios que conforman la zona fronteriza, el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará. Por primera vez en muchos años se ha logrado ubicar el salario mínimo a la par de la línea de bienestar individual. Sin que ello signifique que sea suficiente, es un primer paso en la dirección correcta. El reto durante el presente sexenio es pasar de un salario mínimo a un salario digno que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas. Con la nueva política de recuperación del salario mínimo, se comienza a saldar una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos. Además, gracias a ello incrementará el consumo y se dinamizará la economía, el mercado interno, lo cual va a favorecer al crecimiento de los negocios y las empresas. Con esta decisión también comenzamos a honrar el compromiso que el Estado mexicano asumió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, entre cuyas metas se encuentra que los países adopten políticas salariales para lograr progresivamente una mayor igualdad. De igual modo, con este viraje en la política de salarios mínimos, comenzamos a atender la recomendación 34/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos conmina en el ámbito de nuestras competencias a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el Coneval en relación con la línea de bienestar y en este mismo sentido, considerar la relación existente entre salario mínimo y la cantidad de personas promedio por hogar mexicano. En todo este proceso merecen un reconocimiento los representantes de las empresas y de los trabajadores. Han demostrado una enorme sensibilidad y disposición de respaldar el incremento. Así, demostramos que nos va mejor cuando llegamos a consensos para impulsar un país incluyente e igualitario. A esta senda han colaborado todas y todos los aquí presentes. Nuestro reconocimiento. Asimismo, como asignatura pendiente y prioritaria, continuar con el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, a la par que se impulsa la revisión de los salarios mínimos profesionales, con miras a su fortalecimiento y a su adecuación con las nuevas realidades del mundo del trabajo. Entre otras cosas, es fundamental incorporar en el corto plazo a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas entre las categorías ocupacionales. La política laboral del nuevo gobierno es fundamentalmente social e incluyente. El aumento del salario mínimo es un factor esencial dentro de una política integral para dignificar el mundo del trabajo. Incorporar a millones de jóvenes empresas para que los capaciten, impulsar la justicia laboral y la democracia sindical, proteger los derechos de los sectores más vulnerados, reducir la informalidad y promover el diálogo abierto y responsable entre todos los factores de la producción para lograr que el trabajo digno, justo, decente y suficiente sea una realidad en México. Todo esto se traducirá en mayor productividad, mejor desempeño económico, menor desigualdad y mayor bienestar para las y los trabajadores y sus familias. Ya no hay lugar a dudas. Es necesario impulsar una transformación de fondo de nuestra política salarial. Existe el consenso, la evidencia y la voluntad de las partes necesarias para lograrlo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hagámoslo juntos, hagámoslo ahora. Muchas gracias.